Trending con Ángel Javier. Ángel Javier. ¿Por qué la fundación de Estados Unidos fue tan importante? ¿Qué fue lo que hizo grande la fundación de Estados Unidos con relación a la historia? Fue un hecho nuevo para el mundo de esa época. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, donde en el mundo los gobiernos eran, y lo habían sido durante siglos, los gobiernos alrededor del mundo eran monarquías, donde había un monarca que tenía diferentes niveles de poder. No todas las monarquías eran absolutas al mismo nivel, otras tenían quizás menos poderes, pero bueno, la idea era que había un monarca, una familia en el poder que se perpetuaba a través de la herencia de sangre, ¿no? Que venía un rey, se moría el rey, venía su sucesor, normalmente un hijo, a veces una hija. Si no tenían hijos, a veces eso causaba guerras entre países porque se disputaban los tronos. O sea que era un sistema donde la población no tenía voz ni voto, generalmente. Esa era la experiencia, eso es lo que había en Estados Unidos desde el siglo XVII, desde que surgen las colonias americanas a las que nos referimos, en la costa este de lo que hoy son los Estados Unidos. Surgen estas colonias de ingleses que vinieron a veces buscando huir de la persecución y la inestabilidad religiosa en Inglaterra en particular, y fueron estableciendo estas colonias, y en esas colonias, bueno, fueron creciendo, fueron llegando más personas, fueron naciendo personas en estas colonias, y llegaron a establecer sus propios gobiernos en cada colonia. Lo que surge es un conflicto entre las colonias y el gobierno central imperial en Londres. Y de ahí surge la lucha contra el gobierno británico y contra el poder imperial. Surge por diferencias de impuestos, por ejemplo, que sí. La corona británica estaba elevando los impuestos sobre algunos de los bienes y los materiales de comercio, como el té y otras cosas. Fue bien decisivo. Y bueno, ahí esa situación durante muchos años se fue exacerbando hasta que llegó la Declaración de Independencia, que bueno, no es, o sea, ese no es el momento donde ya se independizan 100% de los Estados Unidos, pero es donde comienza la batalla por la independencia de los Estados Unidos. Fíjate, profesor, ahí en lo que nos estabas explicando mencionabas algo interesante, que una de las motivaciones, o quizás la principal de los motivos para moverse a lo que se conocía las 13 colonias, era principalmente una persecución religiosa. Se dice que es persecución religiosa, y lo era, pero en esa época la religión y la política estaban entrelazadas. O sea que, en Inglaterra, por ejemplo, la corona estaba en manos de la iglesia anglicana, como lo está hoy, pero a veces si venía un católico al trono, entonces habían los problemas ahí, o si venían o si habían otros grupos de protestantes. Por ejemplo, estamos hablando de protestantes contra protestantes, ¿no? La iglesia anglicana, una secta protestante, contra los que vinieron, acabamos de celebrar el Día de Acción de Gracias, o sea que los peregrinos eran otra secta protestante, y entonces entre ellos mismos habían divisiones religiosas que en su núcleo eran religiosas, pero que llevaban también a la división y al conflicto político. No, y que las 13 colonias también como que se organizaron de cierta manera en diferentes denominaciones, ¿no? Que de acuerdo a tu credo y demás, pues te movías a unos sitios. Sí. Y básicamente por esto podemos entender que desde ahí comienza este deseo de libertad, porque en un principio, antes de la fundación de Estados Unidos, pues lo que habían eran monarquías y dictaduras, que el ser humano no era libre.
y estas personas que entran para las 13 colonias que se conocían en ese momento, era movido por un deseo de libertad, que cuando lo que conocemos como los padres fundadores, cómo ellos visualizaban que debía ser esta nación y qué cosas a ellos les preocupaban en un futuro, ¿no? Teniendo en cuenta pues que son personas que vienen buscando libertad, que realmente quieren ser personas libres. ¿Cómo ellos visualizaban que debía ser Estados Unidos y qué les preocupaba? Bueno, ellos principalmente les preocupaba el papel del gobierno en la vida de los ciudadanos, especialmente el poder que ejercía una potencia en el otro lado del Atlántico sobre la vida de los colonos. Les preocupaba a algunos más que otros porque habían diferentes tendencias y todo esto viene en la época de la Ilustración en Europa, de las ideas de la libertad individual, de la relación del ciudadano con el Estado, etcétera. Pero esa era una preocupación importante, también la preocupación en algunos casos del papel de la iglesia, sea cual sea la iglesia, y por la religión más generalmente, en la vida de los ciudadanos. Y fueron cuestiones que se debatieron durante esos años, e incluso cuando se creó la Constitución después, se fueron debatiendo con más detalle y elaborando dentro de la Constitución. Ya dentro de la Constitución caemos en los famosos derechos constitucionales, ¿verdad? Que muchos, pues incluyéndome a mí en ocasiones, he reclamado, ¿no? De mi derecho a libertad de expresión, ahora que se está viendo toda esta temática dentro de las redes sociales, de cómo están censurando ciertos discursos y demás. Pero para los que nos están escuchando, ¿verdad? Que esta información, pues lamentablemente muchos será como que la primera vez que la están escuchando. ¿Qué son los derechos constitucionales? Porque eso está dentro de la Constitución, más bien que fueron enmiendas, ¿no? Que le hicieron a... Bueno, déjame ir un paso atrás. La Constitución en sí, cuando se aprueba después de la derrota de los ingleses y ya la independencia estadounidense, cuando la Constitución, que es la Constitución actual de los Estados Unidos, se establece, solo tiene 7 artículos. La Constitución de por sí. Los primeros 3 detallan cómo van a ser formados los 3 poderes del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y el resto también se relacionan con temas de ciudadanía, quién es ciudadano, cómo los estados pueden incorporarse a la Unión, etcétera. O sea, son 7 artículos. Pero en esos artículos no habla de los derechos constitucionales a los que nos referimos hoy en día. Eso viene después a través de enmiendas. Las primeras 10 enmiendas a la Constitución, que se conoce como el Bill of Rights o la Carta de Derechos, y ahí hay derechos enumerados que la Constitución le provee a los ciudadanos americanos. La primera enmienda, que quizás es la más sonada, porque aplica mucho, establece la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de prensa. Las libertades civiles a las que nos referimos, en cuanto a expresión, en cuanto a poder ejercer nuestras ideas generalmente como nosotros deseamos. Después viene la segunda enmienda, que es la de las armas. Vienen las enmiendas judiciales, por ejemplo, que establecen que una persona al ser arrestada tiene ciertos derechos. Tiene el derecho a mantenerse callado cuando lo arrestan, tiene el derecho a tener un abogado, tiene ciertos derechos en el proceso legal que conocemos hoy en día, que tomamos en cuenta. O sea, nosotros sabemos si nos arrestan, debemos saber que tenemos ciertos derechos constitucionales. Y bueno, por ahí van las primeras 10 enmiendas. Después se fueron añadiendo otras enmiendas. Por ejemplo, cuando se abolió la esclavitud, se estableció una enmienda que abolía la esclavitud, se estableció una enmienda que daba ciudadanía a los afroamericanos que habían sido esclavos y no habían sido ciudadanos. Después se
se aprueba una enmienda para darle el voto a la mujer, o sea, voto universal a los adultos de los Estados Unidos, etcétera. O sea que eso es algo que se ha desarrollado a través de los años. En los derechos constitucionales hay enmiendas y hay derechos enumerados, y hay derechos que no están enumerados y que están implícitos en la Constitución. O sea que hay algunos que por ejemplo, la primera enmienda dice específicamente estos son los derechos de expresión, de religión, etcétera. Pero dentro de eso, y viene a ser de verdad la enmienda 14, que da protección igualitaria a todo estadounidense. Y bajo esa enmienda entran muchos de estos derechos no enumerados. O sea que porque no esté explícitamente escrito en la Constitución no quiere decir que no es un derecho de uno. Sí, que básicamente tener eso en mente también, porque aunque es un documento corto, es un documento que ha tenido la vigencia y la longevidad que ha tenido precisamente porque tiene esas cláusulas que permiten que se ajuste a los tiempos y que crezca con el desarrollo del país y de las circunstancias. Para escuchar episodios futuros, asegúrese de suscribirse a nuestro podcast.